¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos aquí a Vibra tu Día con Munira, en la sección más importante de este programa, que es la sección legal, obviamente. Munira brilla por su ausencia, como siempre. Lamentablemente, pues, ¿qué podemos hacer? No nos quiere, ni modo, por ser tan exitosos. Pero bueno, tenemos aquí a puros grandes. Tenemos aquí a don Juan Ibarrola. Me da mucho gusto ver. A Joaquín, obviamente, Bustamante. Gracias por la invitación. Y a Juanito Negrete. Trae super porra aquí, Juanito, ¿eh? Oigan, pues bueno, vamos a platicar de un tema muy importante y creo que es muy controversial porque se aproxima ya la parte de ver todo esto del 68, el 2 de octubre no se olvida, como lo han mencionado mucha gente. Y bueno, pues sí quisiéramos abordar este tema del 68, pero viéndolo desde un plano también de la opinión de las Fuerzas Armadas, de la opinión de la gente que conoce qué fue lo que ocurrió, pero también del lado de la defensa, ¿no? Porque también tenían ciertos derechos, ciertas cosas que hacer para mantener un Estado de Derecho. No sé qué opinión ustedes me puedan dar en torno al tema, ¿no? Claro que sí, querido Héctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Juanito, por acompañarnos nuevamente aquí. Dos Juanitos están aquí acompañándonos. Gracias, Munira. No nos acompaña, Munira nos olvida, como siempre. Por ser tan exitosos. A ver cuándo nos puede acompañar aquí. Y efectivamente, si me permites, doy un contexto histórico general de qué es lo que estaba pasando, no solo en México, sino también a nivel internacional respecto a este movimiento del 68, y me remonto al 66. La huelga en la UNAM empezó en el 66. El hecho histórico posterior es el de 68, donde los jóvenes en diferentes vertientes estuvieron apoyando, ¿no? Apoyando estas cuestiones socialistas, marxistas, leninistas, que el presidente en turno mencionó que era influenciado por países como la Unión Socialista Soviética, la URSS, ¿no? Hoy Rusia, y también apoyados por Cuba. Ese fue el discurso oficial que en su momento dio el presidente Luis Echeverría respecto a este proceso, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que sí no podemos dejar de decir es que el país, Francia, también estuvo involucrado en este proceso. En Argentina había movimientos también. Era un movimiento global. Era un movimiento global, ¿no? Este movimiento en el cual también se creía que la Guerra Fría había influido mucho en este proceso. Las formas en cómo se decidió en nuestro país, pues es muy particular. Yo diría, para dejarle el micrófono a los Juanitos, yo cerraría mi participación diciendo que el gran pendiente sigue siendo el poder político. El poder político que utiliza esa fuerza, ¿sí?, para poder decidir una cosa o la otra. Las instituciones actualmente siguen careciendo. No es el ejército, no son las Fuerzas Armadas las encargadas de la prevención del delito en nuestro país. O sea, políticamente fue un error, digamos, pero lo ejecutaron los militares. No sé si aquí también nos pueda platicar algo en torno al tema. Bueno, aquí. políticamente no fue un error. Entendamos el contexto, hace 50 años, o sea, medio siglo de que estos hechos se dieron, en un país que no existe más, en un ejército que no existe más, vamos, hasta en una transformación política que ha vivido este país, que se da a partir del 68, con la llegada de Echeverría en el 70, de ahí cuántos años pasaron para que hubiera un cambio de poder, como lo tuvimos en el 2000, la muerte de Colosio, en fin, o sea, me estoy yendo a eso para que también nuestro auditorio tenga el contexto de que han pasado 50 años, y bien lo decías tú, no se olvida. Yo creo que ya mucha gente olvidó, y es natural lo que pasó hace 50 años. No creo que haya sido un error, porque habría que entender el contexto político del presidente Díaz Ordaz en ese momento. Evidentemente, y esto hay que recordarlo, el presidente de México es comandante supremo de las Fuerzas Armadas por mandato constitucional. Si se les dio una orden, que hoy no sucedería, ojo, esto yo creo que es muy importante decirlo, porque no fue una orden por escrito, que hay un exceso de fuerza, que hay un abuso de fuerza, habría que vivirlo. El batallón no limpia, el batallón completo, un batallón ahí metido en un Tlatelolco, pero escuchas versiones de gente que dice, y hay fotografías de gente que dice que quien le salvó la vida
fueron los soldados. No olvidemos que había granaderos de la Policía de la Ciudad de México, no olvidemos que había agentes de la Dirección Federal de Seguridad también ahí infiltrados, y yo creo que sí vale la pena entenderlo, un hecho en su momento, insisto, hace 50 años, que ya no se le puede seguir transfiriendo la culpa ni la responsabilidad solamente al ejército, porque ese ejército no existe más. A partir de esa noche, de esa madrugada, el ejército entendió que contra el pueblo nada y nunca, y no ha vuelto a pasar. Es decir, el ejército, la marina, la fuerza aérea no reprimen socialmente a partir de ese día ninguna manifestación que el pueblo quiera tener. A mí sí me gustaría recalcar, mi querido Juan, auditorio, que en ninguna parte del mundo el ejército se ordena solo. Siempre es el poder político el que le ordena de actuar o no actuar en consecuencia. Obviamente hay errores o omisiones en esta transmisión de las órdenes, ¿no? Pero yo no creo que hayan salido los soldados de sus cuarteles y tomaron la decisión por ellos solos, ¿no? Gustavo Díaz Ordaz tiene una responsabilidad, al igual que Luis Echeverría, respecto a este proceso. Y sí se me hace muy injusto que siempre se esté reprimiendo a los que no salen a defenderse, porque es la realidad, no salen a defenderse, a dar públicamente una situación. Y la debilidad de las instituciones, otra vez, la debilidad de la policía, si estaban infiltrados estas fuerzas comunistas, cubanas o soviéticas, ¿por qué no hubo una estrategia policial, política y una reacción en consecuencia? ¿Por qué utilizar hasta lo último el recurso de las Fuerzas Armadas? Ahí yo creo que está el error. Y ese error, y más que lo haya aprendido las Fuerzas Armadas, que lo aprenda el poder político. Bueno, respecto de mi opinión en este tema es que es interesante analizar el punto de las Fuerzas Armadas, porque sí hay que limpiar un poco la imagen que se les ha dado. Recordemos que si bien es cierto, el movimiento del 68 ya quedó juzgado por la historia, por así decirlo, sigue siendo hoy abanderamiento todavía para muchos movimientos estudiantiles que no tienen el impacto que tuvieron en esa época, pero que siguen movilizándose. Ahora sí creo que debemos analizar este punto, y qué mejor que con expertos de las Fuerzas Armadas, porque hay que quitar la imagen del joven estudiantil, y lo digo por experiencia que me ha tocado estar en movimientos ahí en la UNAM, donde cuando se empieza a manejar el tema del ejército, como no se conoce la parte loable, la parte de la labor que realizan hasta socialmente, sí se ve marginada mucho por el impacto que causa, ya sea el mal manejo político o la tergiversación a veces del mismo medio de comunicación, ¿no? Inclusive hoy por hoy, ¿qué pasó con el caso de los 43? Que también se le adjudicaba toda la responsabilidad a las Fuerzas Armadas. Ya ha ido cambiando ese contexto conforme a las investigaciones y demás, y el problema es ese, que no hay que basarse solo de la noticia como tal, sino hay que indagar y hay que saber para poder hablar, ¿no? Y en este caso creo que es interesante ver este punto de vista de las Fuerzas Armadas. Ya que mencionas los 43, les voy a dar un dato que les va a sorprender. Juan Velázquez, que es el famoso abogado penalista mexicano, él es quien defiende a Luis Echeverría en este tema de aquella comisión de los delitos históricos del pasado. Pero hay un dato que me llama mucho la atención. Juan Velázquez se da la tarea de investigar cuántos cuerpos las familias reclaman, o sea, estudiantes después del 2 de octubre, entre el 2 de octubre y el 5 de octubre, de estudiantes desaparecidos o que nunca regresaron, pero que los cuerpos sí estaban en ministerios públicos. Son 43 cuerpos que se les entregaron a su familia. Es decir, las coincidencias, ¿no? Desafortunadamente familias que sus hijos estuvieron en el 68, pero nunca estuvieron, los aventaron en el mar, o los miles de muertos, hablan de miles de muertos la noche del 2 de octubre, documentado está, o sea, habría miles de familias buscando, reclamando históricamente, como lo vemos con el movimiento de estas abuelas, ya las abuelas de la Plaza del 10 de Mayo de Argentina, que es un movimiento exactamente igual, un movimiento estudiantil. Creo que aquí mi tocayo lo refiere bien. El ejército no hace política, el ejército no se mete en política, pero sí es importante que ya no se le escatime o que se le señale como algo que pasó. ¿Por qué? Porque lo único que ha recibido la sociedad
desde los 104 años que tiene el ejército mexicano, pues ha sido precisamente beneficios. La noche del 12 de octubre tiene un tema específico, sí. ¿Estaban los soldados ahí? Sí. ¿Dispararon los soldados? Sí. Sin embargo, insisto, esto es bajo una orden de su comandante supremo, que hoy bajo ninguna circunstancia eso se podría dar. Desafortunadamente queda para los anales de la historia y ojalá... Es un precedente que ocurrió y bueno, de ahí hacia los 50 años que han pasado, ¿no? Jamás a reprimir socialmente, jamás abusar del pueblo, mucho menos reprimir ideas o reprimir tendencias, que creo que esa es la parte interesante, ¿no? Claro. Ahora, ¿dónde nos encontramos en sus redes sociales para cualquier duda que tenga la gente que nos está Yo les observando? pido que me sigan en cadenademando.com, les doy mi Twitter que es @elibarrola y en Facebook me encuentran como Juan Ibarrola. Perfecto. El correo electrónico, eljuguetillo1812@gmail.com, en Twitter, en Instagram y en Facebook como El Juguetillo también, y mi nombre también, Joaquín Bustamante, a sus órdenes. Bueno, en mi caso, por Justicia para Todos, ya las redes ya las conocen. O si no, por mi nombre en redes sociales, Juan Negrete. Bien, pues vamos a una pequeña pausa comercial porque ya nos está ganando aquí el tiempo, pero yo sí quiero comentarles que hoy en la noche vamos a tener temas importantes que platicar en el programa de Justicia para Todos. Ojalá lo vean a las 9:30 de la noche en este gran canal que es Vibra TV. Y bueno, pues vamos a platicar un tema que tiene que ver con la política ambiental y es un tema muy importante que muchos tienen que conocer. Les mandamos a todos un fuerte abrazo. Vamos a una pausa comercial y regresamos aquí a Vibra tu Día con Munira. Muchas gracias.